En 2003, una clínica de Florida se convirtió en el escenario de una dura batalla por la supervivencia. Postrada en una cama de hospital, una mujer de 44 años lidiaba con las secuelas inmediatas de una cirugía drástica: tubos de drenaje en su torso, la pérdida total de su seno derecho y la extirpación de 20 ganglios linfáticos. Por si fuera poco, una intervención de urgencia la había privado también de sus ovarios. Frente a este panorama, los especialistas médicos evitaban dar falsas esperanzas. Cuando los efectos de la anestesia empiezan a ceder y sus ojos logran enfocar la habitación, lo primero que distingue es a otra mujer sentada junto a la cama. Esa otra mujer tiene los ojos hinchados de no haber dormido en días. Esa otra mujer la ha sostenido mientras el cuerpo vomitaba veneno de quimioterapia. Esa otra mujer conoce cada cicatriz nueva en esa piel, cada miedo confesado en la oscuridad de la madrugada, cada secreto que solo se dice cuando uno cree que le queda poco tiempo. Y esa otra mujer llega con papeles legales, papeles con sellos de notario. La mujer en la camilla los firma casi sin leerlos porque está sedada, porque tiene terror de morirse antes de amanecer, porque ama a la mujer que la cuida con una intensidad que pocas personas experimentan en toda una vida. 13 años después, esos mismos papeles aparecen en un tribunal de Miami con timbres de corte, firmas de abogados de alto costo y una demanda de $2 millones. La mujer que la acompañó en el hospital, la misma que le limpió las heridas y le habló al oído cuando el pánico de la anestesia la despertaba de golpe, ahora la demanda por el nombre de su propio programa, por el negocio que construyeron juntas, por el dinero que salió de una cuenta que las dos compartían. El documento que firmó llorando en esa camilla se convirtió en el arma legal más letal que jamás se haya utilizado contra ella. Tú la viste durante casi 2 décadas en tu sala de estar. Tú aprendiste de esa mujer que una latina no tenía por qué tolerar que nadie le gritara dentro de su propia casa. La viste golpear ese mazo de madera y decir con una autoridad que no se aprende en libros que el caso estaba cerrado. Pero lo que esa mujer ocultó durante todo ese tiempo, lo que guardó bajo 7 llaves mientras millones de personas la miraban desde el otro lado de la pantalla, es exactamente lo que te voy a contar hoy. Hay 4 cosas que la jueza más famosa de la televisión hispana nunca quiso que su audiencia conociera. La primera: 2 hechos violentos que la marcaron antes de cumplir 30 años. Uno cuando era niña en una isla, otro cuando era abogada joven en Miami, y la forma en que esas 2 experiencias la fueron preparando sin que ella lo supiera para sobrevivir la traición que vendría décadas después. La segunda: el contenido exacto del documento que firmó en esa cama de hospital en el año 2003, las cláusulas que aceptó sin procesar del todo, la sesión que hizo creyendo que era quizás su último acto de amor consciente antes de morir. La tercera: las palabras textuales del cofundador de su propio programa, describiendo lo que ocurría dentro del estudio cuando las cámaras se apagaban, acusaciones públicas que ella nunca respondió con una sola sílaba. Y la cuarta, la más impactante de todas, la demanda por dentro, las páginas que la prensa rosa nunca leyó con detenimiento, la cuenta bancaria conjunta y la razón jurídica por la cual la mujer que la cuidó durante el cáncer tenía mucha más razón de su lado en ese tribunal de la que nadie quiso explicar en su momento. Te aviso cuando llega cada revelación, pero quédate hasta la cuarta, porque la cuarta es la que conecta absolutamente todo, y cuando termines de escuchar vas a entender por qué la jueza más famosa de la televisión en español nunca pudo cerrar el caso más importante de su propia vida. Para que esta historia te golpee con la fuerza real que tiene, necesito llevarte primero a esa sala donde la conociste, a esa tarde cualquiera en que prendiste la televisión y ahí estaba ella. Tú llegabas del trabajo o de hacer las compras o terminabas de lavar los platos y te dejabas caer en el sofá. Agarrabas el control remoto y la encontrabas sentada en ese sillón de cuero negro con el mazo en la mano y esa mirada de «a mí no me engañas» ni con diccionario en mano. Ella te enseñaba cosas que nadie en tu familia te había dicho antes, cosas que tu mamá nunca mencionó en la mesa, cosas que en la iglesia del barrio no se nombraban,
que una mujer tiene derecho a la mitad de los bienes al divorciarse aunque nunca haya salido a trabajar fuera de la casa, que un padre que no paga la manutención de sus hijos puede terminar esposado frente a un juez, que el silencio frente al maltrato no es paciencia ni virtud, es complicidad, que la verdad no se guarda porque incomode a quien la escucha. Y todo eso lo decía en español, en tu español, sin tecnicismos de facultad de derecho, con esa autoridad natural de quien sabe de lo que habla porque efectivamente había estudiado para saberlo, porque era abogada recibida en una universidad real, ejerciendo en el estado de Florida desde 1987. Para muchísimas mujeres de tu generación, esa señora fue la primera persona que apareció en una pantalla diciéndoles en voz alta que merecían respeto, que podían denunciar, que podían irse, que no tenían obligación de aguantar. En comunidades donde las madres habían cargado golpes en silencio durante décadas enteras para no romper la estructura de la familia, esa cubana gritándole a un maltratador frente a cámaras fue casi una revolución que entraba por el televisor de la sala. Y ella era consciente de eso. Lo dijo en varias entrevistas a lo largo de los años, que su programa era el primer divorcio público al que muchas mujeres asistían desde sus casas, que cada caso que cerraba era una mujer en algún rincón del continente diciéndose a sí misma que ya era suficiente. El programa arrancó el 2 de abril del año 2001 en Telemundo bajo el nombre de Sala de Parejas. Solo conflictos sentimentales al principio, esposos infieles, esposas estafadas, suegras entrometidas, hijos peleándose por herencias familiares. La fórmula era simple pero efectiva. Ambas partes exponían su versión. Ella decidía. Y los participantes habían firmado previamente un contrato de arbitraje obligatorio que convertía la resolución en legalmente vinculante. La gente no respetaba la sentencia solo porque le parecía justa, la respetaba porque jurídicamente tenía que hacerlo. En enero del 2005, el programa cambió de nombre, se abrió a toda clase de conflictos humanos y se transformó en un fenómeno que cruzó fronteras de formas que ni ella misma anticipó. Para que te hagas una idea real de las dimensiones de lo que estamos hablando, el programa estuvo al aire desde el 2001 hasta el 2019, 18 años consecutivos, 1,578 episodios grabados. Guarda ese número en algún lugar de tu cabeza, porque más adelante vas a entender exactamente por qué importa. Se vio en más de 20 países, desde Marruecos hasta España, desde Argentina hasta México, desde Costa Rica hasta Sudáfrica. Según reportes de varios medios internacionales de su época de mayor éxito, ella llegó a ganar alrededor de $6 millones anuales conduciendo ese programa. 6.500.000 al mes. Esa cifra no fue confirmada por ella públicamente, hay que decirlo, pero es la que la mayoría de medios especializados manejaron durante años. Anota ese número mentalmente porque cuando lleguemos a la demanda vas a entender por qué los 2 millones reclamados duelen menos por la cantidad y mucho más por el origen de donde venían. La mujer que tú veías con ese traje negro y ese sillón de cuero ganando millones al año había comenzado la vida como hija de un exiliado cubano que perdió absolutamente todo al huir de una dictadura. Esa mujer no nació dentro de la industria televisiva. Esa mujer llegó ahí arrastrándose por décadas de trabajo y el precio que pagó para llegar forma parte esencial de lo que explica por qué terminó firmando lo que firmó en ese hospital. Ana María Cristina Polo González nació el 11 de abril de 1959 en La Habana, Cuba. 3 meses antes de que naciera, Fidel Castro había tomado el control de la isla. Su padre, Joaquín Polo, era empresario, un hombre que había construido negocios prósperos y propiedades desde la nada pura. Castro se lo quitó todo en menos de 2 años. Los soldados llegaban sin avisar, tocaban la puerta, presentaban documentos, y lo que era tuyo ese día ya no lo era al día siguiente. Sin negociación posible, sin tribunal, sin apelación. Joaquín Polo tomó entonces la decisión más difícil de su existencia. Vio cómo algunos amigos resistían y desaparecían. Vio cómo otros se quedaban y se hundían en una pobreza sin salida.
y entendió que quedarse en la isla no era proteger a su familia, sino condenarla. Eligió irse. Eligió a su hija pequeña por encima de todo lo que había construido con las manos durante años. En 1961, cuando Ana María tenía 2 años, la familia Polo abandonó Cuba para siempre. Se piensa que los niños no registran nada tan pequeños, que a los 2 años la mente no guarda nada. Eso no es cierto. El trauma no necesita palabras para instalarse, se guarda en el cuerpo, en esa sensación persistente de que nada es permanente, en la ansiedad que llega sin aviso y que uno no sabe cómo nombrar. Ana María Polo cargó ese exilio toda su vida, aunque no lo recordara como una imagen nítida. La familia llegó a Puerto Rico. Joaquín empezó de cero por segunda vez. Negocios nuevos, contactos nuevos, recomenzar todo pasados los 40 años sin red de apoyo, sin capital inicial, con una niña pequeña y una esposa, Delia González, que lloraba en silencio por una isla que ya no existía como ellos la recordaban. Ana María creció ahí durante aproximadamente 12 años, estudió en la Academia del Perpetuo Socorro, cantó en el coro, y a los 17 años, siendo parte del coro juvenil, cantó en la Basílica de San Pedro frente al Papa Pablo VI durante las celebraciones del Año Santo de 1975. Sonaba como una postal bonita, y en cierta medida lo era, pero Puerto Rico con el tiempo dejó de ser un refugio y se convirtió en otro territorio hostil. La xenofobia contra los cubanos creció lentamente, año tras año, primero en miradas, luego en palabras, luego en algo mucho peor. La propia protagonista de esta historia lo describió en una entrevista de 2014 que está en archivos públicos, y lo que dijo fue esto, en sus palabras exactas: Puerto Rico vivió una época muy difícil, donde empezaron a odiar mucho al extranjero y especialmente al cubano. Puerto Rico se sintió en algún momento invadido, como si el cubano llegara a quitarle el trabajo, y continuó. Nos pasaron cosas bastante terribles. A mi papá le mataron a su contador puertorriqueño en la empresa. Había un cartel que decía, váyanse cubanos y vamos a la escuela con guardaespaldas. Léelo de nuevo con calma. A la niña que décadas después sería la jueza más reconocida de la televisión hispana en el mundo, le asesinaron al contador de la empresa de su padre por trabajar con cubanos. Y desde ese día tuvo que ir a la escuela escoltada por hombres armados. Niña de 8, 9, 10 años, moviéndose por la ciudad con guardaespaldas, no por importancia, sino por vulnerabilidad, por ser hija de alguien que en ese lugar ya no era bienvenido. Guarda esa imagen, la niña con guardaespaldas, porque más adelante en esta misma historia, ya convertida en adulta y en abogada, Ana María va a presenciar otra muerte de cerca. Y la combinación de esas dos experiencias va a explicar de una forma que ningún titular de revista pudo nunca capturar por qué tomó las decisiones que tomó cuando su propia vida estuvo en riesgo. La familia aguantó hasta que aguantar ya no fue posible. Cuando Ana María tenía alrededor de 17 años, hicieron el segundo exilio, esta vez a Miami. Tercer país en menos de 2 décadas. Tercer comienzo desde cero para Joaquín Polo, y la lección que esa joven absorbió sin que nadie se la enseñara con palabras fue una sola, permanente y brutal. En este mundo nadie regala nada. Todo lo que construyes puede desaparecer mañana. La gente que parece tu aliada puede traicionarte sin aviso, y lo único que vale de verdad es la familia que tú eliges, la que proteges, la que aseguras con tu propia firma. Esa lección, años más tarde, fue la que la llevó directamente a firmar lo que firmó en aquella habitación de hospital en 2003, pero todavía falta mucho para llegar ahí. En Miami las cosas mejoraron, por fin un lugar donde ser cubana no era razón de persecución. Por fin un barrio donde el español se hablaba en las tiendas sin que nadie te mirara raro. Por fin algo parecido a la estabilidad. Ana María terminó la secundaria y a los 19 años, todavía joven, todavía cargando exilios que no terminaba de procesar, conoció a un hombre que le llevaba 10 años. Sus padres se opusieron con todo. Su padre Joaquín, que había sacrificado tanto por darle a ella una vida estable, le pidió que esperara. Su madre Delia le rogó que no se apurara. Ana María no escuchó ninguno de esos argumentos.
Y años después lo confesó con una honestidad que duele leer: me casé para poder independizarme de mis padres. Esa sola frase lo dice todo. Ahí no hubo amor maduro, ni proyecto de vida construido en conjunto, ni enamoramiento profundo pensado para durar. Hubo escape, hubo rebeldía, ganas de demostrar que podía tomar sus propias decisiones sin la sombra de sus padres permanentemente encima. Quedó embarazada al poco tiempo y por primera vez en una vida repleta de exilios y miedos, algo genuinamente bueno parecía estar llegando. Preparó la habitación del bebé, eligió nombres, soñó con los primeros pasos y las primeras palabras. A los 4 meses de gestación, perdió al bebé. Las mujeres que han pasado por eso entienden lo que significa sin necesidad de más explicación. No hay palabras que alcancen para nombrar lo que es sentir vida dentro de ti y después silencio. La habitación arreglada con ilusión que de pronto queda vacía. La ropa guardada en cajones que no se va a usar. El cuerpo que te traiciona sin aviso ni razón aparente. Imagínate vivirlo a los 19 años, cuando todavía no tienes las herramientas emocionales para procesar una pérdida de esa magnitud. Ana María se levantaba cada mañana a una habitación que había decorado con sus propias manos para un bebé que ya nunca iba a llegar. Tuvo que regalar la ropita, desmontar la cuna, escuchar a vecinas y conocidas decirle frases de consuelo vacío como «todavía eres joven, vas a tener otros», como si los hijos fueran artículos reemplazables, como si una pérdida así se compensara con la promesa de otra vida futura. En esa generación, las mujeres no hablaban del aborto espontáneo. Era un duelo invisible que millones de mujeres cargaban en silencio toda la vida y nunca nombraban en voz alta. A esa pérdida, súmale que el matrimonio se fue desmoronando en paralelo. El marido no pudo acompañarla en el duelo. Cada quien se hundió por su propio lado. Los silencios en la mesa, las discusiones por todo y por nada, el cuerpo de ella que rechazaba cualquier contacto porque cualquier roce le recordaba el embarazo perdido. La separación cuando llegó fue casi un alivio. A los 20 años exactos, Ana María Polo estaba sola en un apartamento pequeño de Miami, sin esposo, sin hijo, con los exilios encima, con el contador asesinado todavía vivo en algún rincón de su memoria, con la ropa del bebé guardada en una caja en el fondo del closet. Años después describió esa pérdida como una de las experiencias más devastadoras de su vida. Y viniendo de una mujer que había sido exiliada 2 veces y que había ido a la escuela con guardaespaldas de niña, eso lo dice todo. La depresión la hundió. A los 20 años estaba sola, sin esposo, sin hijo, sin suelo firme bajo los pies, comenzando de cero por tercera vez antes de haber empezado de verdad. Y ahí tomó la decisión que iba a definir el resto de su existencia. Decidió que no volvería a buscar hijos biológicos. Esa puerta la cerró con llave, y en lugar de hundirse, canalizó todo el dolor en los estudios con una intensidad que pocas personas logran sostener. Se levantaba temprano, estudiaba hasta la madrugada, pasó por Florida International University, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas, y después entró a la Universidad de Miami School of Law. Se recibió de abogada en 1987 y se especializó, fíjate en esto, en derecho de familia, divorcios, custodias, violencia doméstica, pérdida de hijos, adopciones, familias destruidas por dentro, exactamente los temas que la habían destruido a ella. Cada caso que atendía era una manera de intentar poner orden en su propio caos interno. Trabajó como abogada en Miami durante más de 20 años en el bufete Manuel Pérez y Asociados. Vio lo peor del comportamiento humano dentro de las 4 paredes de una familia y aprendió algo que después usó en televisión durante casi 2 décadas, que la ley en buenas manos protege a los más vulnerables, pero en malas manos los aplasta sin misericordia. En algún momento de los años 90 tomó también la decisión de ser madre sin necesidad de parir. Crió a un niño llamado Peter. La adopción nunca fue formal en términos de registro judicial. No hay expediente público de un proceso de adopción,
pero lo crió como a un hijo desde pequeño, vivió con ella, creció con ella, y cuando años después le preguntaron en un programa televisivo sobre sus planes de maternidad, respondió con palabras exactas y grabadas: «Crié a un muchacho que hoy está casado y feliz. Nos hablamos siempre por teléfono. Vivió conmigo y estoy orgullosa de mi contribución a su vida. Lo considero un hijo y él, a mí, una madre». Peter Polo. Hoy tiene alrededor de 40 años, está casado, le dio a Ana María una nieta llamada Cosette, eligió una vida alejada de los reflectores y se dedicó a los negocios internacionales. Cuando aparece una foto de Ana María con esa nieta, los comentarios se inundan de mujeres de toda América Latina diciéndole que se la ve feliz de verdad, más que en cualquier otra foto pública de los últimos años. Y eso importa para esta historia porque más adelante, cuando la otra mujer de quien te voy a hablar entró en su vida, una de las cosas que más profundamente las unió fue precisamente la idea de proteger a Peter, de asegurarle un futuro sin importar lo que pudiera pasarle a ella. Pero antes de llegar a esa mujer, déjame cumplir la primera promesa que te hice. Te dije que te contaría los 2 hechos violentos que marcaron a Ana María antes de cumplir los 30. Ya te conté el primero, el contador asesinado en Puerto Rico. Ahora el segundo. Y este no es rumor ni especulación. Es algo que ella misma contó frente a cámaras y que está documentado en su perfil biográfico público. Aquí va lo primero que te prometí. Piensa en esto. Imagínate que eres la abogada que tramitó el divorcio de una mujer que quería escapar de un matrimonio que la ahogaba. Tú firmaste los papeles para que pudiera irse, tú le dijiste que ya estaba protegida, y unos días después del divorcio, el exesposo la mata. Eso le pasó a Ana María Polo siendo abogada joven en Miami. Lo describió ella misma en varias entrevistas. Una pareja llegó a su oficina. Ella quería irse. Él no quería dejarla ir. Ana María tramitó el divorcio. Firmó los papeles. Caso cerrado, debió haber pensado. Y poco después, ese hombre asesinó a su exesposa. La propia Ana María quedó como testigo del crimen. No fue dañada físicamente, pero presenció lo que ningún ser humano debería tener que presenciar en su vida, la consecuencia directa de un divorcio que ella misma había facilitado terminando en un cadáver. Eso fue lo que la transformó en la abogada que después se convirtió en jueza televisiva, la que gritaba en pantalla como si la vida entera le fuera en ese grito. Porque de cierta forma sí le iba. Suma las 2 imágenes, la niña que iba a la escuela con guardaespaldas porque le mataron al contador de su padre, y la abogada joven que vio cómo un divorcio que ella misma firmó terminaba con una mujer asesinada. 2 veces testigo, una de niña, otra de adulta. Esa es Ana María Polo. Esa es la que años después se sentó en ese sillón de cuero a juzgar conflictos de pareja frente a 20 países. Cada vez que le gritaba a un maltratador en cámara, le gritaba también a todos los fantasmas que cargaba encima. Y ahora sí llegó el momento de hablar de la mujer que entró a esa vida tan cargada de historia y se quedó dentro durante más de 2 décadas y media. La mujer que la prensa siempre presentó como productora, como asistente, como socia comercial. La mujer que se llamaba Marlene Key. Ese nombre quizás no te diga nada a primera vista. Marlene Key no era famosa, no aparecía en portadas de revistas, no dio entrevistas durante los años de éxito del programa. Su cara siempre estuvo detrás de las cámaras. Su trabajo oficial era el de productora ejecutiva de ese programa de televisión entre el 2008 y el 2015, período en el que está acreditada en 178 episodios según los registros públicos de las bases de datos del sector. Pero la relación con Ana María era mucho anterior y mucho más profunda que cualquier acreditación en pantalla. Según el periodista Eric Concepción, que conocía a ambas personalmente y que después fue una de las voces que reveló públicamente la demanda, Ana María y Marlene tuvieron una relación personal que duró más de 25 años. No vivían en casas separadas que se visitaban los fines de semana, vivían en la misma casa. Compartían cuentas bancarias, y aquí viene el dato que cambia absolutamente todo lo que crees saber sobre esta historia, el dato que la prensa rosa de la época nunca terminó de explicar con la precisión que merecía.
Sus palabras exactas fueron que formaron una relación personal que duró más de 25 años, residían en la misma casa y tenían voluntades recíprocas en relación a las decisiones médicas de la otra. Voluntades recíprocas, decisiones médicas. ¿Sabes lo que significa eso con precisión? Significa que si Ana María Polo quedaba en coma en un quirófano, era Marlene Key, no su madre, no su hermana, no el hombre con quien estuvo formalmente casada entre 2001 y 2008, quien tenía el poder legal de decidir si la mantenían con vida o la desconectaban. Marlene Key tenía sobre la vida y la muerte física de Ana María Polo más poder que cualquier otra persona en el mundo. Eso no se le otorga a una productora. No se le da a una mejor amiga, no se le firma a una socia comercial. Eso se le da únicamente a la persona que uno considera su compañera de vida en el sentido más absoluto y más íntimo de la palabra. Y aquí entra un detalle que cualquier persona de tu generación puede entender perfectamente si se lo explican bien. El matrimonio entre dos personas del mismo sexo no fue legal en Estados Unidos hasta el año 2015. Hasta esa fecha, dos mujeres que se amaran no podían casarse legalmente en ningún estado del país. Si una se enfermaba, la otra no podía firmar documentos por ella en un hospital. Si una moría, la otra no heredaba nada de forma automática. Si compraban una propiedad juntas, en los papeles solo aparecía el nombre de una. Para protegerse mutuamente, las parejas del mismo sexo tenían que construir lo que en términos legales se conoce como un equivalente contractual al matrimonio: poderes notariales firmados ante notario, testamentos espejo, cuentas conjuntas, declaraciones de voluntades médicas cruzadas, toda una arquitectura legal alternativa, fría, llena de papeles, pero la única que existía para ellas. Eso fue lo que Ana María Polo y Marlene Key construyeron durante años. Un matrimonio de papel, porque el matrimonio real, la ley no se los permitía. Crearon juntas una empresa llamada Key to Polo Enterprises. El nombre mismo era una declaración de amor escondida a plena vista de todo el mundo que nunca supo descifrarla. La llave para Apolo. Como si Marlene fuera la llave que abría todas las puertas en la vida de Ana María. Compartieron cuentas bancarias durante años, compraron propiedades juntas, firmaron poderes notariales. Y durante todos esos años, frente al público, frente a la prensa, frente a los millones de personas que veían el programa, Marlene era simplemente la productora, la mujer del fondo, la invisible. Aquí hay algo que las personas de cierta edad tienen que reconocer con honestidad. En aquella época, en los años 90 y en los primeros años 2000, una mujer famosa de la televisión hispana no podía decir públicamente que amaba a otra mujer. No era posible. La audiencia no lo habría aceptado en ese momento. La cadena la habría sacado del aire. Los anunciantes se habrían retirado en masa. Así funcionaba la industria. Y si eso te parece injusto, tienes razón. Era profundamente injusto. Pero así era el mundo en que a Ana María Polo le tocó existir y construir su carrera. Por eso vivieron en secreto, no por vergüenza, sino por supervivencia profesional. 25 navidades juntas que no podían fotografiarse para ninguna revista. 25 años de viajes reservando habitaciones con 2 camas para que los empleados de los hoteles no hicieran preguntas. 25 años respondiendo con evasivas calculadas en cada entrevista donde algún periodista, queriendo o sin querer, se asomaba a su vida privada. Uno de esos intercambios lo cerró Ana María con una frase que resumía su posición completa: «Se opina todo el tiempo sobre mí, todos quieren saber sobre mi vida y con quién duermo, pero no le debería interesar a nadie, así que dejen de preguntar». Esa frase fue su escudo durante años y funcionó. La gran mayoría del público que la veía en televisión nunca supo que detrás de la doctora, en la misma casa, en la misma cama, vivía Marlene. Y todo ese castillo construido con papeles legales y secreto cuidadosamente administrado estaba a punto de derrumbarse de la peor manera posible. Y la causa del derrumbe no fue una infidelidad ni una pelea de portazo. Fue algo que ella nunca vio venir. Hospital en Miami Beach.
año 2003, y todo lo que acabas de escuchar va a empezar a cobrar el peso que tiene. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más difícil de toda esta historia. La parte donde una mujer de 44 años en la cima de su carrera escucha al médico decirle exactamente lo que ninguna de nosotras quiere escuchar, y la decisión que toma en ese momento va a ser la misma que 13 años después la destruye. El programa llevaba 2 años al aire y los números no paraban de crecer. La cadena acababa de renovarle el contrato. Los anunciantes hacían fila. Su nombre sonaba en países donde ella ni siquiera sabía que la estaban viendo. Había conseguido lo que pocas mujeres latinas habían conseguido en la televisión estadounidense, una franja propia en horario estelar en una de las 2 grandes cadenas hispanas del país. Y en uno de esos chequeos médicos rutinarios le encontraron un bulto en el seno derecho. Un bulto pequeño, algo que muchas mujeres habrían ignorado o postergado revisar. Pero Ana María, que había aprendido desde niña que ignorar el peligro nunca lo hace desaparecer, fue a todos los exámenes, esperó los resultados y le llegó la llamada que ninguna mujer quiere recibir en su vida. Lo describió ella misma años después, con palabras que cualquier mujer que haya pasado por algo parecido reconoce al instante. El médico me llamó y me dijo que lo sentía mucho, pero que estaba muy enferma. Sentía como si se me moviera el piso y tardé bastante en volver a acomodarme. El piso moviéndose, la realidad descolocándose de golpe. Todo lo que había construido, esa carrera que recién comenzaba a despegar, las propiedades, los planes a futuro, la nieta que todavía no había nacido, pero que ya vivía en sus sueños, todo eso se vuelve de repente aire, porque cuando te dicen que tienes cáncer, el tiempo se reorganiza de una forma que solo quien lo ha vivido puede entender. Lo que era importante ayer deja de importar, lo que parecía urgente puede esperar. Lo único que cuenta en ese momento es respirar el día siguiente. Le diagnosticaron cáncer de mama. La cirugía fue radical. Mastectomía completa del seno derecho. Le removieron 20 ganglios linfáticos en una sola operación. Le quitaron también los ovarios como medida preventiva para eliminar la producción de hormonas que pudieran alimentar una recaída futura. Lo describió ella misma con estas palabras: me hice una mastectomía radical del seno derecho, me quité los ovarios a los 40 y pico de años, hice todo lo que fue necesario para mantener el estado más positivo de salud posible. Lo que el cáncer le quitó es brutal de enumerar con frialdad. Una pierna le creció más que la otra por los efectos del tratamiento. Perdió sensibilidad en el brazo derecho por la extirpación de los ganglios. El cabello se le fue con la quimioterapia, y aún así siguió grabando, con peluca cuando el cabello se le caía, con maquillaje para tapar la palidez. En un episodio memorable, ya recuperada, se abrió la blusa frente a las cámaras y le mostró su pecho reconstruido a un participante que se quejaba de algo físico, como diciéndole sin palabras lo que significa realmente tener un problema con el propio cuerpo. Pero quiero que entiendas lo que significa vivir un cáncer con mastectomía radical mientras eres la cara visible de un programa que se graba en horario laboral. Las quimioterapias no respetan calendarios de producción televisiva. Las quimioterapias te dejan tirada 2 o 3 días después de cada sesión, con el cuerpo entero hirviendo por dentro, con vómitos que no paran, con una debilidad que no tiene fondo visible. Y a ella le tocó volver al estudio a los pocos días, con el cuerpo todavía intoxicado por el tratamiento, con la cabeza palpitando, con un dolor sordo en el lado derecho del pecho donde antes había estado un seno y ahora había solo una herida cosida. Volver al estudio, sentarse en ese sillón de cuero, agarrar el mazo, mirar a la cámara y comenzar el programa con la misma energía de siempre. Esa clase de fortaleza mental la tienen muy pocos seres humanos en el mundo. Y mientras todo eso ocurría, Marlene Key estaba ahí. En cada cita médica, en cada sesión de quimioterapia, en cada noche en que Ana María se levantaba a vomitar a las 3 de la madrugada, en cada vez que la sostendría mientras el cabello se le caía sobre el lavabo, en cada llanto, en cada miedo confesado en voz baja, esa mujer vio a Ana María Polo en su versión más pequeña y más vulnerable,
le cambió vendas, le sostuvo el balde, le habló al oído cuando los efectos de la anestesia la despertaban con pánico. Y Ana María, en esa cama de hospital, mirando a la mujer que la cuidaba como nadie la había cuidado nunca en su vida adulta, hizo lo que cualquiera de nosotras haría en ese mismo lugar. Pensó en cómo dejar a esa mujer protegida si ella se moría. Aquí viene la segunda cosa que te prometí. Y esto, atiéndeme bien, es información que casi nadie tiene completa. Las que han acompañado a alguien en un cáncer saben exactamente de qué hablo. Cuando alguien a quien amas está en esa cama con los tubos y el miedo y la muerte dando vueltas por la habitación, tú harías lo que fuera por aliviarle cualquier preocupación adicional. Si te pide que firmes algo para asegurarle el futuro de alguien que ella ama, tú firmas. Sin leer cada cláusula, sin llamar a tu propio abogado, sin tomarte el tiempo de pensar, porque en ese momento lo único que quieres es que esa persona no tenga una angustia más encima de todo lo que ya carga. En el año 2003, en esa cama de hospital después de la mastectomía y antes de saber si el cáncer le iba a conceder 1 o 20 años más de vida, en un momento en que genuinamente creyó que se estaba muriendo, cedió a Marlene Key los derechos sobre el título de su programa con su firma, con documentos en regla, frente a notario. Esto está documentado y reportado por múltiples fuentes desde el año 2018. El periodista que reveló la historia lo expresó así, con palabras exactas: en un momento en el que estuvo enferma, Polo pasó todo a nombre de Marlene Key, el programa, los bienes. Y la propia Marlene Key años después declaró públicamente en una revista del sector: estoy reclamando una división equitativa del negocio. El nombre Caso Cerrado es mío, pero le otorgué la licencia a Telemundo. Actualmente esa licencia la tienen ellos. Ese es el dato que la prensa rosa nunca terminó de explicar bien. El nombre del programa más exitoso de la televisión hispana en español de las últimas 3 décadas no estaba registrado a nombre de Ana María Polo, estaba a nombre de Marlene Key, porque Ana María, creyendo que se iba a morir, se lo cedió desde una camilla de hospital. Aquí hay un matiz importante que pocos mencionaron. Cuando ocurrió la sesión en 2003, el programa todavía se llamaba Sala de Parejas. El nombre que conocemos se adoptó en 2005, 2 años después de la firma. Pero la sesión fue del concepto, del formato, del derecho a explotar comercialmente el programa, y cuando el programa se rebautizó, el nuevo nombre quedó dentro del mismo paraguas legal. Le cedió también acceso completo a la cuenta bancaria conjunta, donde entraban los ingresos relacionados con el programa. Le cedió la potestad sobre sus decisiones médicas que ya tenían firmada desde antes. Le cedió todo. Lo hizo, y esto es lo más importante de entender, no porque fuera ingenua, sino porque amaba a esa mujer con una fuerza que solo se entiende cuando uno cree de verdad que se va a morir. Si Ana María Polo moría en el quirófano, Marlene heredaba el patrimonio profesional completo. Si Ana María salía adelante, los papeles seguían ahí, listos para devolverse si Marlene quería devolverlos. Y aquí es donde la historia se vuelve cruel de una manera que ninguna novela habría imaginado de esta forma. Ana María Polo no murió. Contra todo pronóstico, contra los miedos de los oncólogos, contra las estadísticas del diagnóstico, salió adelante, volvió al programa, se convirtió en vocera activa de fundaciones para la concientización sobre el cáncer de mama. Usó su fama para hablar del autoexamen, para animar a otras mujeres a hacerse las mamografías que ella casi hizo demasiado tarde, y cuando ya estaba recuperada, cuando los médicos confirmaron la remisión y el peligro inmediato había pasado, no pidió que le devolvieran los papeles. La pregunta que cualquier abogado en el planeta haría de inmediato es exactamente esa: ¿por qué no? ¿Por qué una mujer que había estudiado Derecho, que sabía perfectamente lo que significaba ceder los derechos de propiedad intelectual de su mayor activo profesional, no solicitó revertir la sesión una vez que salió del peligro? La respuesta más probable es que no se le ocurrió hacerlo porque no lo concebía como necesario. Confiaba en Marlene. Llevaban más de 15 años juntas para entonces y seguirían teniendo 20.
Pedir la reversión habría sido como pedirle a tu compañera de toda la vida que te firme un contrato de protección el día después de tu aniversario. Habría sido decirle implícitamente que no confiabas en ella, y Ana María confiaba, pero la vida tiene esta costumbre cruel de poner a prueba exactamente la confianza más profunda que uno tiene. Y 13 años después de esa firma, en 2016, esa confianza se rompió en pedazos, y los papeles firmados en aquella camilla de hospital se convirtieron en algo que ningún abogado del mundo podría desactivar desde el otro lado. El periodo entre 2003 y 2015 fue, desde afuera, el mejor que vivieron juntas. Caso Cerrado se transformó en un fenómeno mundial. El programa cambió de nombre, cambió de estudio, se mudó a un local en Hialeah que la protagonista recordaría con cariño años después. Marlene entró oficialmente como productora ejecutiva en 2008 y se mantuvo en esa posición hasta 2015. 178 episodios la acreditan en los registros públicos del sector, pero su influencia real era mucho mayor que cualquier crédito en pantalla. Era ella quien tomaba las decisiones de producción mientras Ana María estaba frente a las cámaras. Era ella quien coordinaba directamente con la cadena. Era ella quien firmaba contratos en nombre de la empresa común. Key to Polo Enterprises producía y distribuía el material del programa, y todo eso funcionaba bajo el control conjunto de ambas mujeres como una maquinaria perfectamente sincronizada. Mientras tanto, en paralelo a esa sociedad que funcionaba como un reloj, Ana María estuvo formalmente casada con un hombre entre 2001 y 2008. La identidad de ese hombre nunca fue revelada públicamente. Ninguna fotografía, ninguna entrevista, ningún dato que permitiera identificarlo. Solo se sabe que existió, que el matrimonio duró 7 años, que él la acompañó durante la lucha contra el cáncer y que se separaron después. Cómo convivía ese matrimonio formal con la relación real con Marlene es algo que ningún periodista pudo nunca narrar bien, probablemente porque ninguna de las dos quería que se narrara, y porque en aquel momento de la carrera de Ana María, el secreto no era un capricho, sino una estrategia de supervivencia profesional calculada. Recuerda el contexto. Esto fue antes del matrimonio igualitario en Estados Unidos, y ella era la cara más visible de una cadena hispana con una audiencia mayoritariamente conservadora. Y aquí aparece una pregunta moralmente compleja, que tú como persona adulta tendrás que responder por tu cuenta. ¿Era hipocresía o era supervivencia? ¿Era ella quien mantenía a Marlene en el secreto o era Marlene quien también prefería ese secreto? ¿Estaba mintiendo a su audiencia o se estaba protegiendo de una industria que la habría destruido? Esas preguntas no las puede responder nadie desde afuera. Lo que sí sabemos es que entre 2015 y 2016 algo se rompió definitivamente. Algo grande, algo que no tuvo marcha atrás. Y Marlene Key se fue del programa. Aquí viene la tercera revelación que te prometí, la que la mayoría del público nunca escuchó completa. Las que han vivido una separación después de muchos años de vida compartida entienden algo que nadie que no lo haya experimentado puede comprender del todo. Una ruptura de 25 años no es un portazo. Es una erosión lenta, construida de pequeños momentos en que una dice basta y la otra también lo dice, pero ninguna de las dos lo dice en voz alta, hasta que un día ya no hay ningún camino de regreso. Lo que pasó entre las dos se rompió de forma definitiva en 2016. Marlene se fue del programa, se fue de la casa, se disolvió la sociedad, y durante casi 2 años la prensa no se enteró de nada. Hasta que en junio del año 2016 o 2018, en un canal de internet de Miami llamado Somos Miami TV, en un programa de conversación, 2 hombres se sentaron a hablar. Uno era el periodista Eric Concepción, el otro era José Antonio Horta, y Horta no era un observador externo. Horta era el cofundador del programa. Léelo de nuevo. El cofundador, la persona que estuvo desde el comienzo mismo, que conoció a Ana María y a Marlene en lo profesional y en lo personal durante más de 15 años.
Lo que ese hombre declaró en cámara, en esa entrevista pública, transcrita después por decenas de medios de comunicación desde Infobae hasta el Heraldo de México, te lo reproduzco sin interpretación propia y sin adornos. Se peleaban mucho porque ella no la dejaba hacer nada. La tenía encerrada en una oficina y Marlene, desde ahí, tenía que producir el programa y dar todas las órdenes. Encima Ana la llenaba de gritos. No se podía trabajar así y renunció. Lee eso otra vez. La tenía encerrada en una oficina. La llenaba de gritos. No se podía trabajar así. Estamos hablando de la misma mujer que en pantalla, en horario estelar, en más de 20 países, le gritaba a los maltratadores y les decía que lo que hacían no tenía nombre decente. La misma mujer que le explicaba a las esposas que cuando un marido levantaba la voz ya había cruzado una línea. La misma mujer que en un episodio recordado hasta hoy le lanzó un vaso de agua en pleno programa a un hombre que abusaba de una joven familiar suya. Esa misma mujer, según el cofundador de su propio programa, tenía encerrada en una oficina a su compañera de 25 años y le gritaba de forma habitual. Horta agregó otra frase que se volvió referencia entre quienes siguieron de cerca esta historia. Aquello parecía un segmento de Caso Cerrado. Esa imagen lo concentra todo. El cofundador del programa describiendo el ambiente interno del estudio como si fuera un episodio del mismo show. En el espacio físico, donde se grababan casos de maltrato para enseñarle a millones de mujeres a defenderse, había, según su testimonio, una dinámica de maltrato entre las dos principales figuras del programa. La ironía tiene un calibre que resulta difícil de sostener. Horta también añadió que todos los que eran amigos de ambas tuvieron que elegir un bando y que la mayoría apoyó a la productora porque entendían que Ana María no se había portado bien con ella. La mayoría eligió a Marlene. Cuando la gente que ha trabajado contigo durante 15 años, gente que te conoce a fondo y que ha visto cómo eres todos los días, se va con la otra persona de forma mayoritaria, eso dice algo que no puede ignorarse. Y Horta agregó también el impacto económico con palabras directas. Ana María echó a Marlene de la producción, y eso desestabilizó el programa al extremo de que la maquinaria perfecta que había sido nunca más volvió a hacerlo. El programa perdió entre un 40 y un 45% de audiencia. Casi la mitad de los espectadores, evaporados en pocos meses, porque la coordinación entre la cadena, los anunciantes, los equipos técnicos y los productores dependía de Marlene Key mucho más de lo que el público alguna vez supo. Cuando la echaron, la maquinaria se desarmó, y el programa que parecía absolutamente invencible empezó a tambalearse. ¿Qué respondió Ana María Polo a todo esto? Nada, ni una sola palabra, ni entrevista, ni comunicado, ni post en redes. Silencio absoluto. Lo único que apareció fue una declaración de su vocera, no de ella en persona, cuando la demanda se hizo pública meses después. Y esa declaración dice textualmente: esta demanda es un intento desafortunado de perjudicar la imagen de la doctora Ana María Polo y de afectar su reconocida creatividad, así como el éxito de su programa. Por esta razón, ella responderá con todo el peso de la ley a estas alegaciones sin fundamento, para obtener su resolución a través de las vías legales correspondientes. Hay un acuerdo de confidencialidad ordenado por la Corte que la doctora Polo va a respetar. Esa última línea es la clave que todo el mundo pasó por alto. Hay un acuerdo de confidencialidad ordenado por la Corte. Eso significa que no fue una decisión personal de Ana María quedarse callada. Fue una orden judicial. El juez del caso prohibió que se hablara públicamente del asunto, y si ella lo hacía, podía enfrentar sanciones del tribunal que habrían empeorado dramáticamente su posición. Su silencio no fue arrogancia ni desprecio, fue obligación legal, y eso durante años mucha gente no lo entendió ni quiso entenderlo. Las palabras de Horta quedaron flotando en el aire, sin respuesta oficial, sin contradecirse públicamente, y la pregunta moral que le corresponde a ti responder es si le crees, si crees el silencio de Ana María, o si aceptas que probablemente ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo, que probablemente ella la amara profundamente y al mismo tiempo le hiciera cosas terribles, porque los seres humanos somos así de contradictorios,
y la jueza más famosa de la televisión hispana también lo es. Una persona puede predicar contra el maltrato frente a millones y al mismo tiempo maltratar en privado. Una persona puede ser víctima y victimaria en la misma historia. La respuesta honesta es que sí, puede. Y que el ser humano es exactamente ese de complejo. Eso no la convierte en villana unidimensional, pero tampoco la exime. Marlene Key dejó el programa en 2015 y se fue de la casa en 2016. Durante los primeros meses, Ana María intentó seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Siguió grabando, siguió apareciendo en cámara, siguió enfrentando a una audiencia que, sin saberlo todavía, ya comenzaba a sentir que algo diferente había en el programa sin poder nombrarlo. Lo que había perdido no era solo una productora, había perdido a su otra mitad. Había perdido la mano que durante 17 años había sostenido toda la estructura del programa por dentro. Y entonces, sin aviso público, sin que la prensa lo detectara, en algún momento de finales de 2016 o principios de 2017, Marlene Key contrató abogados y comenzó la guerra legal. Aquí viene la cuarta revelación que te prometí. La última, la más impactante de todas. Si llegaste hasta aquí, esto es para ti. Cuando la demanda salió a la luz pública en junio de 2018, el periodista que la reveló lo explicó así con palabras exactas. La demanda es por el uso ilegal del nombre Caso Cerrado, que está a nombre de Marlene, y por la extracción por parte de Ana María de más de $500,000 de una cuenta bancaria compartida. Uso ilegal del nombre Caso Cerrado. El nombre del programa, que durante 17 años había hecho famosa a Ana María Polo, el nombre que era el sello completo de su carrera, el nombre que aparecía en mercancía oficial, en publicaciones, en contratos con cadenas de 20 países, no le pertenecía. Le pertenecía a Marlene Key, y Marlene estaba reclamando legalmente lo que era suyo, más extracción no autorizada de más de $500,000 de una cuenta bancaria conjunta. Total reclamado, más de $2 millones. Pero el monto importa menos que el origen de los documentos que respaldaban esa demanda. Porque los documentos eran los mismos que Ana María firmó en una cama de hospital en 2003 mientras creía que se estaba muriendo. Los mismos que firmó con la mano débil por la anestesia, con la presión arterial baja, con tubos saliéndole del pecho. Esos papeles estaban ahora en una corte del estado de Florida y eran legalmente intocables. Según las leyes de Florida y según los registros de propiedad intelectual federal, Marlene Key tenía razón. El nombre había estado a su nombre durante 13 años. El hecho de que lo hubiera obtenido en circunstancias que cualquier abogado con valores habría llamado moralmente cuestionables no cambia el hecho jurídico de que la cesión fue válida, firmada ante notario con todos los requisitos que exige la ley. Para que una cesión de derechos como esa pueda ser anulada en una corte de Florida, tiene que demostrarse que quien firmó estaba bajo coacción, que no tenía capacidad legal en el momento de la firma, o que hubo dolo, es decir, engaño deliberado por parte de quien recibía los derechos. Y Ana María Polo es abogada. Tiene un posgrado de la Universidad de Miami School of Law. Es miembro activa del Colegio de Abogados del Estado de Florida desde 1987 y ejerció derecho de familia durante más de 20 años antes de pasarse a la televisión. Para los efectos prácticos de un tribunal, esa firma de 2003 tenía la presunción legal de haber sido completamente consciente. Por más anestesia que hubiera encima, por más cáncer que tuviera diagnosticado, por más miedo a morir que estuviera sintiendo, una abogada especializada que firma un documento de cesión de derechos se presume que sabe exactamente lo que está firmando. Esa es la lectura fría del derecho. Y los abogados de Marlene Key se aferraron a esa lectura con absoluta precisión. ¿Tenía Ana María argumentos para defenderse? Sí, pero eran complicados de sostener. Podía intentar argumentar que el documento fue firmado bajo influencia indebida, una figura del derecho contractual que cubre situaciones donde alguien que tiene una posición de cuidado o autoridad sobre otro aprovecha esa posición para obtener un beneficio propio. Podía argumentar que el documento se firmó en condiciones que viciaban el consentimiento libre e informado.
Pero ninguna de esas líneas de defensa es fácil de ganar cuando ya transcurrieron 13 años, cuando durante esos 13 años nunca pediste revertir la sesión, cuando durante esos 13 años conviviste y trabajaste como sociedad con la otra parte, y cuando durante esos 13 años aceptaste los beneficios económicos de un programa cuya marca estaba registrada a nombre de la otra persona. En derecho contractual eso se llama ratificación tácita y destruye prácticamente cualquier intento posterior de anular el contrato original. Por eso, cuando los abogados de Ana María recibieron la demanda, probablemente le dijeron una verdad muy dura. Le dijeron que iba a perder en juicio abierto. Le dijeron que el mejor escenario posible era un acuerdo extrajudicial donde se pagara una cantidad negociada y se cerrara el asunto con una cláusula de confidencialidad. Y la mujer que había construido su carrera entera enseñándole al público a defender sus derechos legales, tuvo que aceptar que en este caso los derechos legales estaban del lado contrario. Ahora sí entiendes por qué esta historia duele de la forma en que duele. La que firmó por amor fue destruida por el mismo papel que firmó por amor. La que protegió a su compañera pensando en su propia muerte terminó desprotegida cuando lo que murió fue la relación. El acto más puro de confianza se convirtió en el arma más afilada. Eso no lo inventó nadie. Eso pasa. Eso les pasa a personas reales cada día en este mundo. Por eso esta historia resuena tan profundo en quien la escucha. El caso comenzó en silencio en 2016 o 2017, salió a la luz pública en junio de 2018, pero el acuerdo de confidencialidad ordenado por la Corte mantuvo todo el resto fuera del alcance de cualquier periodista o cámara. Nunca se hizo pública la sentencia. Nunca se supo si se llegó a un acuerdo privado ni en qué términos. Nunca se confirmó cuánto pagó finalmente Ana María Polo. Algunos reportes hablan de un arreglo extrajudicial. Otros sugieren que el caso se extendió más de lo esperado. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió después. En diciembre de 2019, el programa emitió su último episodio en la cadena donde había nacido. El contrato no se renovó. La razón oficial fue que el programa había cumplido su ciclo. La razón extraoficial, según varias personas de la industria, fue que la cadena no quería seguir en el centro de un conflicto legal que no tenía fecha de resolución visible. 1578 episodios, casi 19 años seguidos. Eso es lo que terminó cuando terminó la relación. En 2022, Ana María Polo intentó un regreso. Firmó acuerdos con nuevas productoras para una versión actualizada del programa, esta vez fuera de la cadena original. Volvió al estudio, volvió al sillón, volvió al mazo, pero los números nunca recuperaron lo que habían sido. La maquinaria perfecta que ese programa había sido durante 15 años no se reconstruye con voluntad ni con talento solamente. Los anunciantes que antes pagaban tarifas premium para estar en ese espacio ahora dudaban. Las cadenas latinoamericanas que antes compraban derechos por adelantado ahora negociaban cada precio. Los nuevos episodios se grababan con presupuestos más ajustados, equipos más pequeños, estudios más modestos. Ana María, que durante años había sido el activo más valioso de una de las dos cadenas hispanas más grandes del país, con salarios reportados en millones, ahora trabajaba para una distribuidora independiente. Es difícil verlo si la seguiste toda la vida, pero también hay en eso algo de una terquedad que no puede llamarse otra cosa que dignidad. La terquedad de alguien que construyó algo con sus manos y se niega a que un papel firmado hace 20 años lo entierre. En junio de 2021, la ciudad de Hialeah, Florida, le rindió un homenaje formal. La intersección de una calle fue rebautizada con su nombre. A una cuadra de ese cruce había estado el antiguo estudio, donde se grabaron cientos de episodios del programa que la hizo reconocida en todo el mundo hispanohablante. Ella estuvo presente en la ceremonia, lloró un poco, dijo palabras emocionadas sobre los años que pasó ahí y sobre lo que significó para la comunidad latina. Fue uno de los pocos momentos públicos en que se la vio genuinamente vulnerable.
Y nadie en la prensa que cubrió el evento mencionó que esa misma calle también había sido el escenario de la pelea más importante y más dolorosa de toda su vida profesional y personal, porque del juicio no se hablaba, del juicio nadie hablaba, y mientras tanto la vida real seguía pasando con su crueldad habitual. En 2003, su padre Joaquín Polo murió de cáncer de pulmón. Ana María no alcanzó a despedirse a tiempo. El hombre que había sacrificado todo lo que había construido en Cuba para sacarla de la isla se fue sin que su hija pudiera decirle lo último que quería decirle. Y en octubre de 2018, en plena tormenta del juicio con Marlene, su madre Delia González también falleció a los 90 años. La doctora lo anunció en redes sociales con un mensaje breve y doloroso. Luego de un largo y delicado proceso de salud, les comunico con gran pena y dolor que mi madre falleció hoy en la tarde. Que brille para ella la luz eterna. 3 semanas después de que el juicio explotara en los medios de Miami, se le murió la madre. Atravesó esos meses con la ruptura encima, la demanda encima, las acusaciones del cofundador flotando en el aire, los periodistas llamando, y al final del túnel, su madre muriendo. Todo simultáneamente. En 2019, durante un control rutinario, los médicos le encontraron otra masa en el seno que había sobrevivido la primera vez. Sus palabras en el video que ella misma grabó: yo estaba en un estado que no les puedo explicar, muertecita de miedo. La biopsia salió benigna, pero el susto le recordó lo que el cáncer le enseña a quien lo ha tenido, que nunca se va del todo, que siempre está ahí, vigilando desde algún rincón. Y en 2022, mientras volvía al programa en su nueva versión, mientras intentaba reconstruir lo que el tiempo y los papeles legales habían deshecho, dio una entrevista larga donde habló de su carrera, de su familia, de su soledad, de su gusto por la pesca y por sus perros. Mencionó la demanda con Marlene casi de pasada, con 2 frases breves, ajustándose al silencio que la corte le seguía exigiendo. Pero hubo un momento de esa entrevista que se distribuyó más que cualquier otro, donde le preguntaron si volvería a enamorarse. Y con una sonrisa entre triste y sabia, respondió que había aprendido que el amor tiene un precio, que pagar el precio del amor incluye a veces firmar cosas que no tendrías que firmar, y que ella ya había pagado suficiente. Esa frase vale más que 1000 titulares de revista. En la misma entrevista, habló también de algo que pocas mujeres latinas de su estatura pública se atreven a decir con esa naturalidad. Habló de la soledad como una elección, de levantarse a su propia hora, de no tener que rendirle cuentas a nadie sobre lo que come o lo que ve en televisión. Y habló también del miedo a envejecer sin que haya alguien que te conozca de toda la vida cerca, del miedo a que llegue el día en que vuelvas a enfermarte y ya no haya nadie esperándote en el cuarto del hospital. Habló con la honestidad que solo dan los años que han dolido de verdad. Desde entonces, Ana María Polo ha cambiado lo que muestra al mundo. Su perfil en redes ya no es el de antes. Todo trabajo, todo glamour, todo programa. Ahora son fotos en su barco, paseando a sus perros, abrazando a su nieta cuando la nieta la visita. Cuando publica una foto con Cosette, los comentarios se llenan de mujeres de toda América Latina diciéndole que se la ve más feliz que en años, que se la ve de verdad. Y ella contesta algunos comentarios, no todos, pero los que contesta los contesta con una calidez que no tenía antes, como si por fin pudiera mostrarse blanda sin que eso la hiciera vulnerable de la forma equivocada, como si por fin no tuviera que ser la jueza las 24 horas del día. Y aquí volvemos a la imagen con que comenzamos, la cama de hospital en Miami Beach en el año 2003. La mujer de 44 años con un seno menos, con 20 ganglios menos, sin ovarios, con miedo real a la muerte, firmando papeles que no leyó con detenimiento, porque amaba a la mujer que estaba a su lado, con una intensidad que la llenaba todo. Pero ahora ya sabes todo lo que rodea esa escena. Sabes que esa mujer venía de un exilio en Cuba a los 2 años de edad, de un exilio en Puerto Rico a los 17, de ver al contador de su padre asesinado con un cartel de odio pegado encima, de ir a la escuela con guardaespaldas siendo niña,
Sabes que perdió un bebé a los 4 meses de embarazo cuando tenía 19 años. Sabes que cargaba encima 2 pérdidas violentas antes de cumplir los 30. Sabes que estudió Derecho de Familia precisamente para poner algún orden en su propio caos interno. Sabes que se enamoró de una mujer en una época en que ese amor era profesionalmente intolerable en la industria donde trabajaba. Sabes que construyó con esa mujer una arquitectura legal alternativa porque las leyes no les permitían casarse. Y sabes que en el momento más oscuro de su vida entera, cuando creyó que se moría, firmó el documento que 13 años después se convirtió en su sentencia. Esa escena en la cama de hospital no es la escena de una mujer ingenua o imprudente, es la escena de una mujer destruida por 20 motivos acumulados, firmando lo que cualquier persona destruida por 20 motivos habría firmado en ese mismo lugar. Eso es lo que la prensa rosa nunca pudo entender cuando explotó el escándalo en 2018. 13 años después de esa firma, esos papeles llegaron a un tribunal, y la mujer que le sostuvo la mano durante el cáncer fue la misma que firmó la demanda. Y la jueza más famosa de la televisión hispana, la que cerró miles de casos ajenos golpeando ese mazo de madera, no pudo nunca cerrar el suyo, porque por orden de la corte ni siquiera podía mencionarlo. Hoy, Ana María Polo tiene 67 años. Vive en el sur de Florida, en una zona residencial privada. Sus perros la acompañan a todas partes. Pasea por las mañanas, toma café en su jardín, toca guitarra cuando quiere estar sola con sus propios pensamientos, pesca cuando necesita que el agua le haga el silencio que las ciudades no dan. Le dijo en esa entrevista que duerme mejor que en muchos años, que la pelea le enseñó con una precisión brutal a quién quería cerca y a quién no. Y dijo también algo que define a esta mujer mejor que cualquier otro titular o cualquier otra descripción. Lo dijo con estas palabras exactas: si vas a mirar el pasado, que sea para recordar cómo llegaste a donde estás. Nunca lo hagas para volver. Nunca lo hagas para volver. Mujeres, escuchen eso despacio. La sabiduría de alguien que perdió 2 países, un bebé, un seno, una relación de 25 años, un programa de televisión que era el centro de su identidad pública, a su padre, a su madre, y que después de todo eso sigue en pie tomando café en su jardín con sus perros alrededor. Esa es la mujer que la prensa nunca te mostró completa. Esa es la persona que tú nunca terminaste de conocer mientras la veías golpear el mazo en tu televisión todas las tardes. Y aquí la pregunta más difícil de toda esta historia, la que quiero que tú te quedes pensando y me respondas si quieres. ¿Fue víctima o victimaria? ¿Fue la mujer destruida por la traición de quien amaba o fue la que destruyó primero? ¿Fue la maltratada o fue la maltratadora? Porque las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, porque el dolor que recibes y el dolor que causas pueden vivir perfectamente en la misma persona, porque ningún ser humano es solo una cosa, y Ana María Polo, sobre todo lo demás, es un ser humano. Te voy a decir lo que pienso, aunque no me lo hayas preguntado. Creo que se amaron de verdad. Creo que las dos se hicieron daño porque las dos venían de un mundo que no les permitió amar de la forma en que necesitaban hacerlo. Las leyes no las dejaron casarse. La sociedad no las dejó vivir sin esconderse. Y el resultado de 25 años de secreto acumulado, de presión constante, de éxito enorme cargado encima de una relación que no podía respirar en público, fue que esa relación se llenó de todo lo que ninguna de las dos quería decir en voz alta, hasta que explotó. Eso pasa. Eso le pasa a parejas que no tienen ni una fracción de las presiones que tuvieron ellas. Y hay algo más que no puede quedarse sin decirse antes de terminar. La mujer que le enseñó a millones de latinas a no firmar nada en estado de debilidad emocional, sin su propio abogado, sin tiempo de reflexión, firmó lo más importante de su vida exactamente en las condiciones que ella misma le advertía al público que nunca lo hiciera. La ironía tiene un tamaño que casi no se puede sostener, pero también es lo que la hace completamente humana, lo que la baja del pedestal donde la televisión la había puesto y nos recuerda que hasta las personas más fuertes en pantalla son personas con miedo en privado. Y que el consejo que le damos a los demás es siempre el más difícil de aplicarnos a nosotras mismas. Lo saben todas las madres que aconsejan a sus hijas cosas que ellas mismas nunca pudieron hacer.
Lo saben todas las mujeres adultas que en el espejo se han visto repitiendo exactamente los patrones que llevaban años criticando en otros. Ana María Polo es esa mujer, llevada al extremo de la pantalla, amplificada por la fama y por millones de espectadores, pero en el fondo, esa mujer. Hay una frase que repitió durante 19 años, 1578 veces, una por cada episodio. Una frase que se convirtió en marca, en escudo, en identidad, en casi una forma de religión personal. 3 palabras que cierran lo que el ser humano necesita cerrar para poder seguir viviendo hacia adelante. La primera vez que las dijo con peso real fue cuando tuvo que cerrar su propio embarazo perdido y obligarse a levantarse de la cama y volver a estudiar cuando lo único que quería era no levantarse. La segunda vez que las dijo con peso real fue cuando el cáncer le estaba destruyendo el cuerpo y ella se obligó a volver al estudio con peluca y con maquillaje, a seguir grabando como si nada. La tercera vez que las dijo con peso real fue cuando Marlene la demandó y ella, por orden judicial, tuvo que callar y seguir sentándose frente a las cámaras golpeando el mazo y fingiendo que el cielo no se le estaba cayendo encima. He dicho, caso cerrado. Pero su propio caso, el más importante de su vida, nunca lo pudo cerrar con ese mazo, y probablemente nunca lo cierre. Las preguntas siguen abiertas. ¿Cuánto pagó finalmente? No lo sabe nadie fuera de esa sala de tribunal. ¿Quién era el hombre con quien estuvo casada formalmente 7 años? No lo reveló nunca. ¿Qué pasó realmente dentro de ese estudio durante todos esos años? Solo lo saben 2 personas y ninguna habla. Quizás algún día alguien encuentre cartas que escribió y nunca envió. Quizás Peter hable cuando le parezca que es el momento. Quizás la nieta Cosette encuentre fotos en cajones que nadie esperaba encontrar. O quizás no. Quizás esta sea una de esas historias que la mujer protagonista se lleva intacta, como tantas mujeres de su generación que amaron en secreto, sufrieron en silencio, construyeron imperios mientras cargaban heridas que nadie en el público podía ver, y sonrieron para las cámaras mientras por dentro tenían el corazón en 1000 piezas que nadie iba a juntar por ellas. He dicho, caso cerrado, pero este caso sigue abierto, y tú, que llegaste hasta aquí, ya lo sabes.